Sin más preámbulos, cedo la palabra al excelentísimo señor presidente del Senado, don Pedro Rollán Ojeda. Muy buenos días. Bienvenidos al Senado. Quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí a don Ignacio Pérez Blanco, por supuesto al profesor vinculado al CSIC académico de la Real Academia de la Historia, don Ramón Urquijo, a quien me ha precedido en el uso de la palabra como colaborador de la publicación del mismo y moderador de esta mesa, a don Juan, don Esteban, al comisario Julián Leandro Puente, al exministro y miembro del Consejo de Estado, don Fernando Ledesma, a la directora general de Relaciones Externas y Comunicación de Mafre, Eva Piera. Eva, que no te veía, es que hemos estado trabajando mucho tiempo juntos, permítanme la familiaridad con ella, a todos ustedes y, por supuesto, a los medios de comunicación, a los miembros de la mesa del Senado, del Congreso, a sus señorías que también nos acompañan en esta mañana. Hay momentos en la vida política que merecen la pena y este, de veras, les puedo asegurar que es uno de ellos. Quiero agradecer de manera muy especial al autor del libro, al creador de la obra, a don Ignacio Pérez Blanco, por haber elegido el Senado para la presentación del mismo. Evidentemente creo que es un entorno, un escenario exquisito para poder hablar de don Evaristo Pérez de Castro, que fue prócer y senador, entre muchas otras responsabilidades, como tendremos oportunidad de comentar, en algunos casos incluso de descubrir, porque ha sido absolutamente prolija, o lo fue, su existencia. También muy movida. También muy movida. Y quiero agradecer, por supuesto, también la generosidad y la presencia de una eminencia en este sentido en la historia, como es don José Ramón Urquijo, como decía, profesor vinculado al CSIC y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, así como, por supuesto, a don Juan don Esteban, investigador y una de las personas que más ha colaborado en la publicación de este libro y en el que hace tan solo unos instantes hemos estado comentando un poco la labor científica y de investigación, en el que en ocasiones no era nada sencillo, más bien todo lo contrario, y era un mix entre un Tetrix, por decirlo de alguna manera, y un jardín parisino en el que puede tener numerosos recorridos y recovecos, todos ellos inciertos. Todos ellos inciertos. Como decía, hace tan solo unos meses, don Ignacio se puso en contacto conmigo para proponerme que, como presidente del Senado, y debido a la relación que tuvo Evaristo con esta Cámara, escribiera el prólogo de este libro y, por supuesto, acepté encantado. Y a continuación intentaré hacer una brevísima introducción de su biografía que permita que posteriormente tanto don Ignacio como don José Ramón profundicen no solamente en lo que fue su vida, sino también en lo que representó su figura. Y decía que en la política hay momentos gratificantes que te permiten contextualizar, quizás sí, diferido en el tiempo, pero te permiten realzar y señalar figuras ilustres, figuras emblemáticas y figuras que quizás en el presente de sus días, de su tiempo, no gozaron del reconocimiento que correspondía y que merecían. Destacar que España ha aportado muchas cosas a la historia de la humanidad y también, por qué no decirlo, al conocimiento universal, y de ellas, en el ámbito del constitucionalismo, en mi humilde opinión, dos bien significativas: las Constituciones de 1812 y la Constitución de 1978, ya que ambas situaron a España como un referente en la democracia y también en el liberalismo, porque contenían ideas y valores, y hay que reconocerlo y destacarlo, bien adelantados a su tiempo. Se convirtieron, por lo tanto, en dos ejemplos para muchos países, situando a nuestro país a la vanguardia mundial dentro de este ámbito.
Con respecto a la Constitución del año 78, de 1978, y al periodo de la transición, representa el marco político y social que nos dimos todos y cada uno de los españoles para superar etapas pasadas, para recobrar derechos y libertades, así como para avanzar hacia un país moderno, democrático y avanzado, donde prima la convivencia. La Carta Magna de 1978 ha logrado que España haya alcanzado las mayores cuotas de progreso y de prosperidad nunca antes conocidas. Ha posibilitado que seamos la gran nación que hoy somos, un país en el que tenemos cabida todos y cada uno de los demócratas. El periodo de la transición, basado en la Constitución de 1978, fue absolutamente ejemplar y se convirtió en un referente para otras naciones que querían transitar por el mismo camino, un camino fiable, seguro y confiable, en el que ya habíamos avanzado los españoles. Avanzar hacia una democracia plena, basada en la separación de poderes y, por supuesto, en el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy en día estos principios, derechos y libertades que consagra y recoge la Constitución española de 1978 pudieran estar más amenazados o tan amenazados como en sus peores momentos. Debemos luchar con todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para preservarlos, conservarlos, protegerlos y, por supuesto, transmitirlos a las futuras generaciones. Rebelarse hoy en día significa defender la Constitución de 1978. Otra gran aportación española al mundo fue la Constitución de 1812, la primera que se aprobó en España. El texto promulgaba hace 210 años la soberanía nacional y la división de poderes, ideas innovadoras y disruptivas en aquel momento. También recogía en algunos casos la libertad de prensa, la libertad personal o el derecho a la propiedad privada. Esa Carta Magna tuvo una gran influencia en Portugal, en el surgimiento del Estado italiano, así como también en numerosos países que surgieron en el continente americano. Todas estas cuestiones y, sobre todo, todas estas inspiraciones recogidas en textos importantes como son la Carta Magna, no surgieron fruto de la casualidad, surgieron fruto de la causalidad de personas comprometidas, brillantes, con el conocimiento suficiente y con la generosidad amplia para escribirlo y, sobre todo, para compartirlo. Una de esas personas que contribuyó a redactar la primera de las constituciones que España ha aportado a la historia del constitucionalismo, la Constitución de 1812, conocida también como la Pepa por haberse aprobado el día de San José, fue quien hoy nos ocupa, Evaristo Pérez de Castro, don Evaristo. Hoy en el Senado queremos rendir homenaje y saldar la que considero que es una deuda histórica con una de las personas más influyentes que España tuvo en la primera mitad del siglo XIX. Un personaje que, como decía al principio de mis palabras, no sé si fue olvidado en el devenir de los tiempos, pero que Ignacio Pérez Blanco ha trabajado para rescatarlo del olvido y concederle parte del protagonismo que la historia injustamente le negó en sus tiempos presentes. Evaristo Pérez de Castro, además, fue presidente del Gobierno, senador y uno de los políticos que más contribuyó a difundir las ideas liberales y constitucionales en España, en una época en la que no era fácil comulgar con alguna de estas ideas. De ahí la importante movilidad geográfica a la que se vio sometida y a la que hacía referencia anteriormente. Hacemos este homenaje pasadas unas semanas del 175 aniversario de su fallecimiento, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1849. Evaristo ingresó relativamente joven a la carrera diplomática, estuvo destinado en algunas de las principales embajadas de Europa, como fue Berlín, Viena y Lisboa. En el año 1810 fue elegido diputado a Cortes por su Valladolid natal.
en la sesión inaugural de las Cortes de Cádiz, celebrada el 24 de septiembre de ese año, fue elegido primer secretario. En esa sesión se proclamó la soberanía nacional y la división de poderes. Dos ideas, me atrevo a decir, muy liberales y disruptivas para aquella época. Evaristo fue un adelantado a su tiempo, siempre estuvo a la vanguardia de las ideas más innovadoras y liberales que surgían en el mundo por aquellos tiempos y que delimitaban parte del poder absolutista de los monarcas en favor de las Cortes. Esos conocimientos le permitieron ser alguno de los diputados que participaron en la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812. Unas Cortes que viajaron a Madrid 2 años después y que celebraron su primera sesión en el antiguo sesión de plenos del Senado, la sala contigua en la que nos encontramos, y así se refleja en la placa que preside la entrada al mismo. Las Cortes deliberaron por primera vez en el Salón de Plenos el día 2 de mayo de 1814. Es decir, muy posiblemente, don Evaristo, hace 210 años, estuvo transitando por estas mismas dependencias en las que ahora nos encontramos. Como bien conocen, poco después de esta sesión de 1814, Fernando VII rompe con la Constitución de Cádiz y regresa al absolutismo, y el señor Pérez de Castro debe exiliarse en Viena hasta que tiene lugar la llegada del trienio liberal. En 1820 se le concedió ocupar el cargo de primer secretario de Despacho y de Estado con el objetivo de restaurar el régimen de las Cortes de Cádiz, pero la caída del trienio liberal le conducen de nuevo, una vez más, al destierro. 10 años después, la reina regente María Cristina le devolvió a la vida pública y en el 1834 le nombra embajador en Lisboa y prócer del reino. Concretamente, en ese 1834 se constituyó el estamento de próceres, origen del actual Senado, y, por tanto, don Evaristo se convierte en uno de los primeros senadores de la historia de España. Años después, la reina regente le confía ni más ni menos que la altísima responsabilidad de la presidencia del Gobierno. En 1840 debe regresar una vez más al exilio, pero 3 años después, con la llegada al trono de Isabel II, regresa una vez más a España, donde fue nombrado senador vitalicio en el año 1845 por expreso deseo de la reina. También fue vicepresidente del Consejo Real, hoy conocido como Consejo de Estado, donde ejerció de manera muy activa hasta la noche anterior de su fallecimiento. Como han podido comprobar, don Evaristo Pérez de Castro fue una de las personas más influyentes y más comprometidas con la historia de España de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Una persona avezada, culta, ilustrada, adelantada a su tiempo con unas ideas innovadoras y liberales que difundió, compartió y transmitió, y que consiguió incluir e influir en las constituciones del siglo XIX, anticipándose a los principios que sustentan la democracia actual. Posiblemente, no, voy a sustituir el posiblemente por seguramente. Seguramente la España de hoy necesita de más personas como don Evaristo Pérez de Castro, que tuvo ese gran y amplio sentido de Estado, un enorme deseo de modernizar nuestro país, así como de convertirle en una de las democracias más liberales y avanzadas del mundo. ¿Qué pensaría don Evaristo de la España de hoy, de aquellos que intentan socavar el régimen democrático, liberal y constitucional en el que vivimos? Posiblemente se sorprendería hoy más de lo que se sorprendió en sus tiempos presentes. La biografía de Pérez de Castro también nos muestra algo que ha sucedido a lo largo de diferentes episodios de la historia. Los derechos y libertades tardan años en conquistarse, pero tan solo unos días en perderlos. En su caso, pasó con la Constitución liberal de 1812 al absolutismo de Fernando VII o del trienio liberal a la restauración absolutista, otra vez,
con Fernando VII. Debemos agradecer al historiador, a don Ignacio Pérez Blanco, que haya hecho esta gran labor de investigación y de documentación, gracias a la cual se ha recuperado la historia de este ilustre político y notable español que tanto influyó en el devenir de nuestra nación a lo largo de todo el siglo XIX. Desde el Senado siempre estamos dispuestos a albergar iniciativas que permitan recuperar la gran historia que España tiene y más cuando están protagonizados por senadores, como es el caso que hoy nos ocupa. En este sentido, también quiero invitarles a que visiten una sencilla pero muy significativa exposición que hemos impulsado llamada Las figuras ilustres en la historia del Senado, mediante la cual estamos recuperando la biografía de senadores y de senadoras que han desempeñado un papel relevante en el parlamentarismo español. Entre ellos Arsenio Martínez Campos, Marcelo de Azcárraga, una de las primeras senadoras, o las dos únicas presidentas que ha tenido el Senado. Esta muestra, que se encuentra en el acceso de la biblioteca, se renovará cada mes y se desarrollará a lo largo de todo el año presente. Sin más dilación, tengo el honor de ceder la palabra al profesor vinculado al CSIC y académico de la Real Academia de la Historia, don Juan Ramón Urquijo, no sin antes volver a reiterar mi agradecimiento y mi felicitación por la labor de tan magistral obra. Muchísimas gracias y cedo la palabra a don Ramón Urquijo. Muchas gracias.